Impacto evangelístico. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos todos. Es para mí un gozo muy especial en haber respondido a la fina invitación de los hermanos pastores y el grupo evangelístico para estar aquí en esta noche. Adoro y bendigo el nombre del Señor por este privilegio y este gozo. Para mí es un gozo, una felicidad servir al Señor. Le conozco hace 60 años, me conocí a la edad de 10 años, ya el hermano Obed les dijo mi edad, los cumplí el lunes pasado y lo más precioso para mí es que el Señor cada mañana renueva mis fuerzas. Alabado el Señor. Y cada mañana comienzo de nuevo. Le doy gracias por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él se ha glorificado, y le pido cada mañana empezar de nuevo. Y las bendiciones pasadas, preciosas en su momento, pero cada momento yo necesito una bendición nueva del Señor. Alabado su nombre para siempre. Y no pienso que ya acabé, y yo no voy a acabar. Ni pienso que tengo determinada edad, no me interesa. Lo que me interesa es servir al Señor. Y estaré contento, feliz, sirviendo al Señor hasta el último aliento de mi vida. Alabado su nombre. No me he retirado, no pienso hacerlo. El Dios que sostuvo tantos de sus hombres en la Biblia, pues es el mismo Dios de hoy. Bendito el nombre del Señor. Y en esta noche yo creo que todos estamos muy contentos en estar aquí en esta plaza, en este parque, adorando el nombre del Señor y proclamando su preciosa palabra. Muchísimas gracias por la invitación, pero toda la gloria, toda la honra pertenece al Señor. Porque no es del que corre, ni del que quiere, sino de aquel de quien Dios tiene misericordia. Bendito su nombre para siempre. Aleluya. Leemos la palabra de Dios. Los que están sentados, pues ya están de pie. Y vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. Espero ser breve, el tiempo ha corrido bastante. Leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, el versículo 3, el 43 y el 44. Y leemos para la gloria de Dios y bendición de nuestras almas. Mateo 24 y verso 3. Y sentándose él, o sea Jesús, en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y luego en los versos 42 al 44. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir
a la hora que no pensáis. Y les leo también en Hechos, capítulo 1 y versículo 7. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hasta allí. Gracias a Dios por su palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro, estamos en tu divina presencia, porque donde quiera que hay dos o tres reunidos en tu nombre, allí tú estás en medio de los tales. Y nosotros estamos conscientes de que tú estás aquí en medio nuestro, porque tu palabra es fiel y es verdadera. Y tú has dicho: donde quiera que hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré en medio de los tales. Oh Dios, te suplicamos que la palabra corra libremente y que lleve los frutos que tú deseas. Señor, sometemos bajo el dominio de Cristo y de su palabra todo pensamiento, todo intento contrario a la voluntad de Dios y a los propósitos de Dios. Reprendemos en el nombre de Jesucristo toda opresión de las tinieblas, toda oposición diabólica. En el nombre de Jesús de Nazaret proclamamos victoria en esta noche. Salva las almas, Dios mío. Sana a los enfermos. Liberta a los cautivos. Señor, danos un Pentecostés aquí en la plaza de Ponce. Derrama el Espíritu Santo en esta noche, Dios mío. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Glorifícate, Señor, de un modo muy especial, que tú recibes toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, siempre alabando al Señor. Amén. No puedo dejar pasar por alto un saludo muy cordial, muy afectuoso, muy lleno de amor en Cristo a todos estos hombres y mujeres de Dios. Que el Señor les bendiga. Están acuerpando con parte de sus congregaciones esta actividad. Hemos leído estos versículos. Los apóstoles, el Señor les había estado hablando de algunas cosas. Específicamente, ellos querían mostrarle el templo de Jerusalén, y el Señor les dijo: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, no haya de ser removida. Ellos le preguntaron: Señor, ¿y cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Señor, en ese capítulo 24 de San Mateo, es un capítulo potencialmente profético, el Señor le da una serie de señales proféticas, señales morales, señales políticas, señales, toda clase de señales. El Señor les da en ese capítulo, respondiendo a la pregunta de ellos. Muy frecuentemente decimos que no sabemos cuándo es la segunda venida de Cristo, pero el Señor contestó la pregunta cabalmente. El Señor dio todas las señales de los acontecimientos que se estarían produciendo en el mundo en su segunda venida y para el tiempo de su segunda venida. Lo que sucede que nosotros no tomamos el tiempo para inquirir
del Señor y escudriñar su palabra, para que el Espíritu Santo nos dé el testimonio de los tiempos en que vivimos. El Señor les dijo a los fariseos que les rodeaban: hipócritas, vosotros sabéis leer la faz del cielo y de la tierra, porque ustedes saben cuándo va a hacer calor. Ustedes anuncian que va a hacer calor y hace calor. Ustedes miran hacia el mar Mediterráneo y ven la nube, y ustedes dicen: va a llover, y llueve. Y ustedes no conocen el tiempo en que viven. Saben de todas estas cosas y no saben el tiempo que viven. ¿Por qué ellos no sabían el tiempo que estaban viviendo? Porque no podían entender, mucho menos reconocer que estaban viviendo en los días cuando aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre ellos, lo tenían de frente, pero en vez de reconocerle, le perseguían y le vilipendiaban. Entonces hoy, amados míos, vivimos nosotros en un tiempo, y lamentablemente, cuando en este tiempo hay mucho pueblo de Dios, mucho pueblo, llamado pueblo de Dios, que está más o menos entrando en esa misma situación, ignorando los tiempos que estamos viviendo. Y en vez de seguir la última exhortación de Cristo en el libro de Apocalipsis, y de hecho la última exhortación en las Sagradas Escrituras, que dice: y el que es justo, justifíquese más, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese más. Pero también el Señor dice: y el que es inmundo, pues, corrómpase. Entonces, nosotros estamos viviendo precisamente en unos días, cuando son los días del cumplimiento profético, del evento, del acontecimiento que ha de desarrollar todos los acontecimientos del fin. Bendito y alabado el nombre de Cristo Jesús. El Señor, cuando los apóstoles le hicieron otra pregunta: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Esto era cuando el Señor ya iba a ascender al cielo. Después de 3 años y medio de ellos estar a los pies del Maestro, de día, de noche, de madrugada, cuando le acompañaban en las vigilias, que casi siempre se dormían. Después de todo ese tiempo de ellos estar con el Señor, pues después de haber creído casi a la fuerza de que Él había resucitado, y Él tener que probarles con pruebas indubitables su resurrección, al punto de que tenía que decirle: toquen mi cuerpo. Uno es fantasma, un espíritu, no tiene cuerpo, como veis que yo tengo. Al fin se persuadieron de que Cristo sí había resucitado. Pero después de su resurrección, todavía ellos tenían su mente cautiva por cuestiones materiales. Y el Señor iba ascendiendo ya, y les dijeron, ellos preguntaron: Señor, ¿y el reino? ¿Restituirás el reino de Israel en este tiempo? El Señor les había hablado de tronos para 2000 y tantos años después, y ellos creían que era ya. Y entonces estaban preguntando sobre el trono, porque les dijo el Señor que ellos iban a sentar en tronos, y ellos se van a sentar en tronos. Pero ese no es el tiempo, hoy todavía no es el tiempo del trono de ellos. Bendito el Señor. Y hoy hay muchos creyentes que se están subiendo al trono de la comodidad, al trono de la facilidad, al trono de que todo sea fácil. Que antes sí yo me esforzaba en el Señor, pero ya no puedo. Un obrero a mí me dijo, un hombre joven, me dijo:
es que ya yo estoy viejo para abrir una obra nueva. Él tendrá 42 años. Y yo le dije, y entonces, ¿dónde tú me ubicas a mí? Bendito el nombre del Señor, porque queremos acomodarnos, hermanos, y en el Señor, y en la obra de Dios, y en la obra misionera, y en el ministerio, y en el pastorado. El único acomodo que un verdadero hombre de Dios puede tener es sirviendo a todo vapor al Señor. Ese es su descanso. Ay de mí, dijo el apóstol, si no predico el Evangelio. Alabado sea el precioso nombre del Señor. Y es cuando el Señor les responde y les dice, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Diciéndole como si a los criollos nosotros le hubiéramos dicho, a ustedes ahora no les debe interesar. Ahora a ustedes no les importa lo del trono. Ahora lo que a ustedes les debe interesar es el verso 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Mis amados, el Señor les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dios controla todo. Dios tiene el dominio de todo. Dios tiene el control del tiempo, de la eternidad, del presente, del pasado, del futuro. De hecho, Dios vive en un eterno presente. Dios no tiene que fruncir el ceño para pensar qué sucedió 5.000 millones de años atrás. Está presente. Dios no tiene que programar una computadora para ver qué va a suceder 5.000 millones de años adelante. La computadora es Él mismo. Alabado el nombre del Señor. Bendito su nombre para siempre. Y Él tiene en sus divinas manos todas las cosas. Amén. Cuando Cristo resucitó en su ministerio terrenal, siempre le decían Rabí, 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 Rabí. Pero cuando resucitó, María le llamó Raboní. Raboní es la misma palabra, pero en arameo. El arameo era una variante del hebreo. Y Cristo y los apóstoles, como el pueblo común, y todos hablaban arameo, una variante del hebreo. De hecho, en una de las palabras del Señor en la cruz, la dijo en arameo, Eli, Eli, lama sabactán. Entonces, Raboní en hebreo, en arameo, tiene una connotación muy especial, que no solo es rabí, maestro, y entre los judíos la palabra rabí es muy importante porque tiene que ver con la enseñanza de la palabra, tiene que ver con la enseñanza de la familia, tiene que ver con la orientación de toda la comunidad. Un rabí. Pero María, por el Espíritu Santo, le llamó a Cristo Raboní. Y Raboní, pues cuadró bien ese término, porque no solo Cristo era rabí de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, de la vida personal que vivía, que enseñaba más con su propia vida que con sus palabras. Alabado su nombre para siempre. Pero Raboní tiene una connotación que es que tiene el control de todo, aún la muerte. Porque fue cuando él salió de la tumba que María le llamó Raboní. Alabado su nombre para siempre. Alabado sea el Dios de la gloria, que vence aún la muerte. Las ligaduras de la muerte fueron sueltas. La tumba no pudo retenerle y se levantó vencedor. Alabado sea su nombre precioso. Pues todo en la palabra de Dios tiene un tiempo. Dios le dijo a Daniel, por la intercesión de Daniel, de qué sería del pueblo de Israel al cumplirse los 70 años de cautiverio en Babilonia. Él se entregó
en oración y búsqueda del rostro de Dios para que Dios le dijera qué habría de suceder con el pueblo, porque ya se cumplían los 70 años que Jeremías, el profeta, había profetizado que Israel estaría preso, es decir, las tribus de Judá y de Benjamín estarían cautivas en Babilonia. Y Daniel, que leía la profecía de Jeremías y de otros profetas, pues él entendió con la profecía de Jeremías, porque así está en el libro de Jeremías, que estas dos tribus habrían de estar cautivas en Babilonia 70 años. Y ya se cumplían los 70 años, y Daniel inquirió de Dios qué sería del pueblo después de esos 70 años. Y es cuando Dios envía al ángel y le da a Daniel todo el programa futuro de la sucesión de imperios gentiles que habrían de oprimir a Israel, comenzando con Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, luego los 10 reinos que le entregarían su autoridad y su poder al anticristo, y le da todo el programa. Y Dios le muestra a Daniel todo el futuro, todo el programa profético del futuro hasta la propia eternidad. Y Dios, pues en esas 70 semanas, Dios le dio todo ese programa profético que habrían de transcurrir 49 años, o sea, 7 semanas de años, 49 años desde el decreto del rey de Medo-Persa hasta la iniciación de la terminación de los muros, que habrían de pasar 49 años y después habrían de pasar 483 años más en total. Y entonces que el Mesías moriría, sería crucificado, y entonces viene el paréntesis de la iglesia, y el Señor se lleva a la iglesia, que lo estamos esperando de un momento a otro. Viene el anticristo, se manifiesta el anticristo, y entonces en esa semana profética, la semana número 70 de Daniel, es la gran tribulación. Concluye esos 7 años con la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Este programa profético de 70 semanas no es el único en la profecía y en los tratos de Dios con Israel. Dios siempre ha tratado con Israel a base de 70 semanas. Así es desde Abraham. No tengo el tiempo ahora de explicarlo, pero desde Abraham hasta el cautiverio transcurrieron 490 años, sin contar los 400 años del cautiverio. Y así sucesivamente, desde que salieron de Egipto hasta la inauguración del templo, transcurrieron otras semanas de años. Y en total 62 semanas, con las 7 primeras 69 semanas de años, que son lo que se ha cumplido. Estamos en el paréntesis de la iglesia y se cumplirá la última semana de años en la gran tribulación, que concluye con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El punto es que Dios tiene todo programado, que Dios no actúa a la aventura, a ver cómo le salen las cosas. Dios no es como nosotros, que ponemos un negocito y decimos, si me va bien, lo sigo, si no me va bien, lo dejo. Dios, cuando va a hacer una cosa, la programa, la decide y la hace. Y no hay diablos, ni demonios, ni tempestades, ni vientos, ni organizaciones, ni religiones, ni política, ni ciencia, ni nada que pueda impedir que Dios realice sus divinos propósitos. Alabado su nombre. Por eso Él les dice, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene bajo su autoridad. Alabado sea el nombre precioso del Señor.
Y cuando era el tiempo de Jesús nacer, la Biblia dice, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Gloria a su nombre para siempre. Aleluya. Y así es todo en Dios. Dios tiene programado todas las cosas. Amén. Nosotros, pues, ya les dije que a veces decimos que no sabemos cuándo es la segunda venida de Cristo, pero la Biblia lo dice. Decimos que no sabemos qué va a suceder después. La Biblia dice que después, concluyendo la segunda, o realizándose la segunda venida de Cristo, empieza el milenio. Y nos describe el milenio en la Biblia. Después del milenio, nos dice la palabra de Dios que viene una sublevación otra vez, porque Satanás es suelto del abismo para probar esas generaciones del milenio, instiga a la gente, vuelve a hacer su contratación, su política en el mundo y a decir, nunca en la historia de la raza un hombre había reinado 1000 años, esto hay que cambiarlo. Y sigue su política, y la Biblia dice que arrastra millones y millones y millones de personas que lo siguen. Entonces, cuando todos esos se rebelan contra Dios, Dios con su palabra, con el espíritu de su boca, los destruye a todos. Y viene el juicio del gran trono blanco, el juicio de todos los perdidos, desde Adán, desde Caín, todos los criminales, todos los pecadores, toda la gente moral, muy morales, pero que no reconocieron a Cristo como su Salvador. Religiosos, muy religiosos, pero que nunca aceptaron a Cristo como su único y personal Salvador. Y si en alguna manera creyeron en Cristo, siempre le pusieron al lado una muleta para que Cristo se apoye en esa muleta, porque Cristo no es todo suficiente para salvar y necesita quien le ayude a salvar y necesita que alguien más les atienda las peticiones y las llamadas telefónicas de oración para que le atiendan el cuadro. Dios no necesita nada de eso. Alabado su nombre para siempre. Alabado su nombre. Él es el todo suficiente Salvador de nuestras almas, el único que fue clavado en la cruz y derramó su sangre preciosa en la cruenta cruz del Calvario, pagó el precio de mi salvación, pagó el precio de su salvación, y ahora nosotros, creyendo en los méritos únicos de nuestro Señor Jesucristo, somos redimidos y somos salvos. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Alabado el nombre precioso del Señor. Aleluya. Bendito su nombre, bendito su nombre, alaba el nombre del Señor con toda libertad. Aleluya, gloria a Dios para siempre. Así es que en la Biblia Dios nos dice todo. Es por esto que muchos siempre prohibieron la lectura de la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la revelación de Dios al hombre. Es el mensaje de Dios al hombre. Bendito el nombre del Señor. Pero hoy, gracias a Dios, que la Biblia está a la mano de todo aquel que quiere conocer el camino verdadero. Aleluya. Y todo aquel que quiere aceptar a Jesucristo como su gran Salvador. Amén. De modo que la Biblia nos dice todos estos acontecimientos. Un solo acontecimiento es el que la Biblia se reserva. Un solo acontecimiento es el que el Señor se reserva. Uno solo, pero es el acontecimiento que va a mover todo el resto
de los acontecimientos, como lo es la aparición del anticristo, como lo es el Armagedón, como lo es la segunda venida de Cristo, como lo es el milenio, como lo es el juicio del gran trono blanco, como lo es todos los acontecimientos futuros, como lo es la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios va a hacer. Amén. Como lo es la nueva Jerusalén, aleluya, que descenderá del cielo de Dios y descenderá a la tierra nueva, aleluya, con sus moradores, la iglesia de Jesucristo, los ángeles, los santos del Antiguo Testamento y los posteriores al levantamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Y esa ciudad, aleluya, cuyos fundamentos son de piedras preciosas, amén, cuyos muros son piedras preciosas, cuyas calles son de oro del mejor, con sus puertas abiertas, con la gloria de Dios refulgiendo en la ciudad y el rostro del Cordero iluminando. Bendito el nombre del Señor para siempre. Amén. Y todas esas piedras preciosas reflejando la gloria de Dios y las paredes brillando y el piso brillando. Algunos piensan que estas son utopías, que estas son falacias, que esto es fantasía, pero es que cada día, hermanos míos, muchos dicen que la ciencia comprueba la palabra de Dios. No, es a la inversa. Es la Biblia la que le da razón a lo que los científicos van descubriendo. Los científicos no inventan nada. Los científicos no crean nada. Lo que hacen es descubrir las leyes físicas que Dios estableció en el universo. Las estudian, las descubren y entonces las aplican. ¿Quién inventó la electricidad? Dios. Pero entonces ellos han aprendido a recibirla o generarla, conducirla por cables, hacer frío, hacer calor, hacer movimiento y muchas otras cosas. Pero nadie sabe lo que es, ellos mismos no saben lo que es la energía eléctrica. Por eso lo hizo Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Y Benjamin Franklin fue el primero que descubrió esto con una chiringa que elevó y con un metalito. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el Dios todopoderoso. Dios es el único Dios, el que dijo: mirad a mí todos los términos de la tierra, aleluya, y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más. Así que la Biblia nos dice todas estas cosas. Lo único que la Biblia no nos dice es el momento que yo estoy esperando, de momento a momento, que el Señor levante su iglesia. Amén. Que el Señor levante su iglesia. Esto es lo que va a desencadenar todo lo demás. Será una sucesión en cadena de acontecimientos futuros mundiales que conmoverán a todo el mundo. Entonces, es a este acontecimiento el que nosotros tenemos que estar bien pendientes. Hay muchos que se interesan por saber quién va a ser el anticristo. Y hay muchos que se pasan, pues, tomando nombres y poniéndole números y sacando totales para que les lea 666, muy interesados en saber quién va a ser el anticristo. A mí personalmente no me interesa saber quién va a ser el anticristo. A mí me interesa mantener a Cristo en mi corazón. Alabado sea el nombre precioso del Señor. Alabado su nombre para siempre. Aleluya. Porque cuando el anticristo esté aquí abajo con todas sus fechorías, que será la culminación del terrorismo en el mundo, y ya hoy hay estados terroristas, ya el terrorismo se está institucionalizando,
porque es que viene un régimen terrorista que es el del anticristo, de desorden. Hoy ya el desorden que hay hoy en el mundo es intolerable. La maldad, el vicio, el pecado, la degeneración, la corrupción, la pornografía. Un hombre ahí con una mente de letrina, con una película presentando a Cristo como un bohemio, como un fornicario. Estamos en los días, queridos hermanos, cuando el Señor viene a buscar lo único que sirve aquí en la tierra, que es los redimidos por la sangre de Cristo, cuyas vidas son vidas de santidad, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, que no son creyentes chamuscados ni mundanalizados, que no son creyentes que aman el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, y donde el amor del Padre no está en un corazón, esa persona no es salvo. Aunque hable lenguas, aunque predique, aunque sea obispo, cardenal o papa, no es salvo. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Dios viene a buscar su iglesia. Amén. Muy pronto. Las condiciones en el mundo, en todos los aspectos, nos están diciendo esto. La política del mundo lo está diciendo. Hay líderes mundiales que piden continuamente que surja una figura mundial que tome el control de la economía del mundo y de los asuntos del mundo. Y uno que fue secretario del Mercado Común Europeo hace algunos años, él dijo: necesitamos un hombre que tenga el control y la autoridad de todo esto para que nos saque del lodazal económico y financiero en que estamos. Si ese hombre lo manda Dios, lo recibimos. Si ese hombre lo manda el diablo, siempre lo recibimos. Y claro, quien lo va a mandar es precisamente el diablo, que le dará su autoridad y su poder al anticristo. En todos los aspectos, hermanos, en todos los aspectos. Aquí abajo no hay nada que esperar. Lo único que el pueblo de Dios tiene que hacer en estos días próximos, aleluya, tan inminente es el levantamiento de la iglesia, es redoblar su amor al Señor, redoblar su dedicación al Señor, su consagración al Señor y su servicio al Señor. Amén. Predicando más que nunca antes, sirviendo al Señor como nunca lo hizo, aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Alabado sea el Dios de la gloria. Bendito su nombre para siempre. Queridos hermanos, muchos siempre piensan que todavía falta tiempo, que falta mucho tiempo y que todavía no ha salido este siglo, que quién sabe, después del año 2000, quién sabe. Pero no piense así, no se acueste de ese lado, porque nosotros estamos pasados del año 2000, porque son 1988 años en el calendario gregoriano. El Papa Gregorio VII alteró el calendario y lo hizo de 365 días, y cada 4 años un año bisiesto de 366 días. Pero el año profético, el año por el cual Dios gobierna la profecía bíblica, es por el año bíblico, el año profético, que solo tiene 360 días. Y cuando la Biblia habla de tiempos, y la mitad de un tiempo son 3 años y medio, y después te dice 1260 días. Lo que quiere decir que el año profético por el cual Dios gobierna el cumplimiento de la profecía bíblica es el año de 360 días. Y usted, si tiene computadora esta noche al regresar a la casa, mire a ver, saque cuenta y verá que estamos, de acuerdo al año profético, estamos pasados de los 2000 años. Amén. Bendito el nombre precioso del Señor.
Así que no hagamos nuestros cálculos. Si vamos a hacer cálculos, hagamos el cálculo que en el próximo momento el Señor levanta la iglesia. Amén. Porque cuando Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, yo creo que todos podemos entender lo rápido que nosotros cerramos y abrimos las pestañas. Rápido. Pero entonces él dice, en un momento. Y yo me puse a estudiar esa palabrita momento. Y en el griego es átomo. Y entonces entendí que es en un átomo de tiempo. Y seguí investigando y encontré que un átomo de tiempo es la oncena parte, el 11% de un segundo. Amén. Después comprobé mis investigaciones, porque leí el periódico El Mundo, en un artículo de ciencia, que cuando uno piensa, vamos a decir, que uno piensa que yo voy a cambiar el micrófono a mi otra mano, yo pienso eso, y en lo que lo hago, inicio el movimiento, transcurre la 15ª parte de un segundo. Y eso lo hacemos rápido también. Ahora, el Señor se lleva a la iglesia en un momento. Y un momento es todavía menos tiempo que el que yo hago en él. Amén. Y en el comedor de mi hogar hay un reloj, así que tiene el secundario que da su golpecito cada segundo. Y a mí me interesó ver qué tiempo, qué clase de tiempo era ese de la oncena parte de un segundo. Y tomé la 12ª parte de un segundo para cuadrar el número 8, 12 por 8 son casi 100. Entonces se movió el secundario y yo empecé a decir una sílaba, ta, ta. Primero dije 3, ta, 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 cayó. Y seguí insistiendo hasta que metí 8 sonidos en lo que cayó el secundario. Ta, 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 ta. Pues en un ta de eso nos vamos. Amén. Alabado sea Dios, hermano. Y ahí no hay tiempo para reconciliarse con el Señor. No hay tiempo para reconciliarse con el hermano. No hay tiempo de pedirle perdón al pastor. No hay tiempo de sacar cuenta cuántos diezmos ha dejado de pagar. No hay tiempo para nada de eso. Por eso es que dice que estemos preparados. Y casi siempre oímos decir y decimos, hermanos, tenemos que prepararnos. Una persona que tiene que prepararse es porque no está preparado. Y viene el Señor en ese etapa. Los muertos en Cristo resucitan. Y los que estamos viviendo somos transformados. Y seguimos para arriba. Y el que se esté preparando se queda sin preparar y se queda aquí abajo. Porque no le da el tiempo. Tenemos que estar preparados. Y nosotros tenemos que estar despiertos a los tiempos que vivimos. Cuando suceden tantas cosas como están sucediendo en todos los niveles, hermano, la ciencia, hermano, bregando con esto de la ingeniería genética, con el secreto de la vida, con una cosa tan de Dios, que ahora puede separar los genes y producir una criatura, una persona, con tez morena, pelos rubios y ojos azules, como ellos quieran, lo pueden hacer. Cuando la torre de Babel iba bien, bastante alta,
Dios dice, vamos para abajo, vamos a acabar con esto. Y acabó con aquello. Pues la torre de la ciencia está mucho más elevada que la torre de Babel. Y en uno de estos días el Señor va a intervenir. Y la primera intervención divina en los asuntos de la tierra es llevarse de la tierra a los redimidos por la sangre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es lo que viene de un momento a otro. Aleluya. Y no podemos dejarnos arrastrar por ninguna cosa, hermanos, que quiera desconectarnos a nosotros de la comunión con el Señor y desviarnos del Señor. Haga quien quiera hacer lo que quiera hacer, diga lo que quiera decir. Mi compromiso es ser fiel al Señor. El compromiso suyo es mantenernos fiel al Señor. Aleluya. Que si otros se corrompen, que se corrompan ellos, es problema de ellos. Yo no puedo ser el redentor de nadie. Yo no puedo juntarme con él. Como hay una filosofía de vida de hoy en el pueblo evangélico, que para ganar la gente hay que hacerse como ellos. Hay que compartir con ellos. ¿Y qué vas a compartir? ¿Qué vas a compartir? Si es una persona de vida licenciosa, vas a compartir con él. Ese es un plan de las tinieblas. Y muchos cristianos se han corrompido y se han perdido por querer ser los redentores. El único redentor se llama Jesucristo. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Amados míos, vivimos en unos días muy peligrosos, cuando en los púlpitos, en muchos púlpitos, se está sustituyendo la auténtica palabra de Dios. Y hoy usted ve una predicación y una enseñanza filosófica, psicológica, psiquiátrica. Hoy hay mucha consejería por radio, por donde quiera, mucha consejería. Hay buenos consejeros, la mayoría no son buenos. Amén. Y yo conozco uno de estos consejeros aconsejando en los púlpitos y aconsejando a través de las ondas radiales, que a su propia esposa la agarraba por el pelo y la arrastraba por la casa. Mire qué consejero. El mejor consejero. Nosotros ir de rodillas en oración delante de Dios. Y después, no hay mejor consejería que las Sagradas Escrituras. Alabado sea el Señor. Y después, los miembros, sus pastores. Amén. Que ellos deben tener el buen consejo de la palabra de Dios para los feligreses. Y los pastores, de la misma manera. Gloria a Dios. ¿Por qué sustituir el mensaje de la palabra en los púlpitos con teoterapias, psicoterapias, psicosomoterapias, gestalismo, que es lo último de la psicología? Que la gente se vuelve loco con el hipnotismo. Hoy hay en los púlpitos predicadores que hipnotizan. Bendito el nombre del Señor. Sustituyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena. La palabra de Dios es única. Aleluya. Amén. La palabra de Dios es todopoderosa, como Dios es todopoderoso. La palabra de Dios es santa, como Dios es santo. La palabra de Dios es pura, como Dios es puro. La palabra de Dios es eterna, como Dios es eterno. La palabra de Dios penetra, y penetra hasta donde se unen el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la mejor terapia. Aleluya. Y no usar recursos humanos que siempre dan resultados humanos.
Pedro estaba frustrado. Pedro estaba acongojado. Pedro estaba autoeliminado del apostolado porque negó a Cristo. Y salió en la noche a llorar y pasó la noche llorando. Y quién sabe todo el sábado llorando. Estaba muy acongojado porque negó a Cristo. Y máxime cuando él se había ufanado y le dijo al Señor, todos estos, el resto de los apóstoles, se pueden ir, pero Pedro no. Y a mí que me maten, pero yo estoy ahí contigo. Pedro, no, así mismo es. Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y negó al Señor 3 veces y el gallo le predicó. Porque cuando no hay un predicador, Dios coge un gallo y lo pone a predicar. Y cuando no hay un predicador, Dios toma una mula para que le predique a un profeta. Alabado sea el Dios de la gloria. Aleluya. Y el gallo cantó y él se perdió en la noche. Pero Cristo resucitó. ¿Cuántos alabamos a Dios porque Cristo resucitó? Yo no estuve allí en la resurrección de Cristo. Yo no estuve. Pero Cristo está en mí. Y no necesito más evidencia de que Él resucitó. ¿Cuántos pueden decir que tienen al Cristo resucitado? Aleluya. Ese Cristo resucitado es la vida, es vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que cree en Cristo pasó de muerte a vida, no está en condenación. Alabado sea Dios para siempre. Ese Cristo en el corazón transforma la vida. Al delincuente lo hace una persona honorable. Al drogadicto lo convierte, le sana la sangre, le saca las drogas de la sangre, le saca el deseo de drogas de la sangre. Alabado sea Dios para siempre. El adúltero, el fornicario, el ladrón, al asaltador, el poder de Jesucristo resucitado le transforma y le hace una nueva criatura. Aleluya. Y eso es lo que el mundo necesita, pero el mundo no quiere a Cristo. Amén, hermanos. Las naciones no quieren a Cristo. Los judíos rechazaron a Cristo porque era humilde. Si hubiera nacido en una cuna de oro, entonces sí le hubieran aceptado. Pero nació en un pesebre, y nació en un pesebre porque no había un hogar digno que le pudiera recibir con gozo, porque todos lo rechazaban. Alabado su nombre para siempre. ¡Aleluya! Y no lo querían hasta que lo crucificaron. Y hoy la humanidad es igual. Cuando Pilato puso a Barrabás y a Jesús, dijo, yo no hallo ningún mal en este hombre, quiere que lo suelte. Y la multitud dijo, no, suelta a Barrabás y crucifica a Cristo. Y así ha sido, y así es hoy, en el 1988, en el mundo entero, salvo puñados de gente, aleluya, que han visto en Cristo lo que vio el ladrón que estaba a su lado, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos veían en Cristo un blasfemo, un impostor, pero este hombre le vio como rey que tenía un reino y que él quería estar en ese reino. Aleluya. Y nosotros somos de estos, aleluya, que aceptamos única y exclusivamente, sin nadie al lado de muletas, sin nadie al lado, solo a Cristo, solo a Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, enviado del seno del Padre. ¡Aleluya! Y entonces la humanidad dijo, suelta a Barrabás.
crucifica a Cristo. Pues a Barrabás van a tener en todas sus consecuencias cuando el anticristo tome el control de este mundo. Amén. Lo van a tener. Pero ya nosotros no estaremos aquí. La iglesia ya estará con Cristo. Yo tengo nostalgias del cielo. No es porque tenga alguna edad. No es porque sea menos joven hoy que ayer. No es eso. Pero sí deseo estar con el Señor. Pero mientras el Señor me tenga aquí, no voy a estar descansando. No voy a estar de vacaciones. No voy a estar jubilado. No voy a silenciar mi voz. No voy a dejar de ir por los caminos de América y del mundo, llevando el glorioso mensaje de Jesucristo. Estaré en pie de lucha con la gracia, el poder de Dios y el auxilio del Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. No tengo otra motivación para vivir si no es servir al Señor, amar al Señor y obedecer al Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. Amados, el mundo está listo ya para el anticristo. Está todo arreglado. Las naciones europeas están unidas económicamente y políticamente. Hay un Congreso europeo compuesto de partidos políticos de todas esas naciones. Ya hay una moneda europea. Ya las fronteras de los países europeos ya caen. Ya los alemanes del occidente pueden pasar a Francia sin problema, sin pasaporte. Es reviviendo el antiguo imperio romano. ¿Por qué? Porque esos son los que le van a dar la autoridad al anticristo. Impacto evangelístico.